Bienvenidos. Es un placer para mí, como decano de la Facultad de Teología de la Universidad Loyola, darles la bienvenida en esta casa, donde el oficio de la teología ocupa nuestras jornadas. Bienvenida a Monseñor Piero Coda, a don César Redondo, don Tomás Marín, bienvenida a su casa. Y a todos los participantes del Seminario de Ontología Trinitaria, amigos, alumnos y profesores que os habéis sentido interpelados por la presentación de este volumen Manifiesto para una reforma del pensar. Decía que es un honor para mí dar la bienvenida en esta casa donde el oficio de la teología ocupa nuestra jornada y en la que sentimos como misión de la Iglesia comunicarla y hacerla accesible a quienes experimentan en sus vidas la necesidad de adentrarse y de conocer el misterio de Dios. Por este motivo, y también porque por vocación religiosa soy trinitario, me sentí interpelado en primera persona cuando se me ofreció la posibilidad de que fuera presentado en nuestra casa el primer volumen del Diccionario de Ontología Trinitaria, bajo el título Manifiesto para una reforma del pensar, editado por la editorial Ciudad Nueva. Comienza el prefacio a dos voces del manifiesto, señalando la necesidad, señalando la realidad de nuestro mundo y reivindicando con humildad una mirada de esperanza, una posibilidad diferente que pone por centro el amor en el pensamiento. Pensar desde el amor, amar desde el pensamiento. Esta lógica que nos explicarán esta tarde reivindica la necesidad de un tercero y expone igualmente la necesidad de la reciprocidad que nace del dar y del recibir. Quisiera recordar al respecto unas palabras del Papa Francisco que ponen el acento en temas que escucharemos: el amor, la comunión trinitaria y la necesidad de arraigarnos de forma responsable en nuestros contextos. Ese kairos que se combina con ese pensamiento en torno al misterio de Dios. El misterio mismo de la Trinidad, decía Francisco, nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre la evangelización, la misión de la Iglesia, y la promoción del ser humano. Evangelii Gaudium 178. Es para mí un placer presentar en esta tarde a Monseñor Piero Coda, natural de Cafase, Turín, sacerdote, doctor en filosofía por la Universidad de Turín y doctor en teología por la Universidad Lateranense, donde también enseñó desde 1985 a 2008. Posteriormente enseñó ontología trinitaria como profesor ordinario en el Instituto Universitario Sofía, de la que fue su primer presidente del 2008 al 2020. Desde septiembre de 2021 es secretario general de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano, además de ser consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe y del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Participa activamente en el diálogo ecuménico y es miembro así, como coordinador de la Comisión Teológica del Sínodo de los Obispos, dedicado a la sinodalidad. Todos hemos escuchado alguna vez hablar de él, es reconocido conferenciante a nivel internacional y cuenta con una amplia producción de libros, de las que con orgullo puedo recordar que los primeros fueron publicados por el Secretariado Trinitario de Salamanca. Destacamos su gran libro Desde la Trinidad, el avenimiento de Dios entre historia y profecía, 2011, y además también preside el Comité Científico Internacional del Diccionario
dinámico de ontología trinitaria. En la mesa también nos acompañan esta tarde el profesor César Redondo Martínez, que es natural de Toledo, esposo, padre de 4 hijos, profesor de filosofía, doctor en teología por la Universidad San Dámaso de Madrid, donde impartió clases y cursos como profesor invitado en el bienio de licenciatura en teología dogmática y sistemática. También ha enseñado teoría del conocimiento, antropología filosófica y antropología teológica en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santa María en Toledo. Actualmente desempeña su tarea como profesor de enseñanzas medias y está dedicado a la investigación y a la coordinación en el ámbito hispanoamericano del Comité Científico del Diccionario Dinámico de Ontología Trinitaria. Además, es autor de varios libros, de diversos artículos académicos en los campos de la filosofía y la teología. Destacamos su trilogía trinitaria en curso, que ya conoce 2 volúmenes: La encarnación trinitaria de la teología, 2021, y Jesucristo, Pascua Trinitaria, 2024. Profesor Redondo, quedamos a la espera del tercero, ¿no? Esperáis aquí. Y en el extremo de la mesa, profesor Tomás Marín Mena, natural de Don Benito, Badajoz, esposo, padre de una niña, licenciado en teología por esta facultad, graduado en filosofía por la Universidad de Granada. Desde hace 3 años es profesor de la Facultad de Teología y actualmente invitado también en el Instituto de Teología Lumen Gentium de Granada. Está a punto de depositar su tesis doctoral en la Universidad Pontificia de Comilla y ha comenzado un máster en bioética por la Universidad Ramon Llull. Su línea de investigación, que viene expresándose en diversas publicaciones, indaga las fuentes trinitarias, metafísicas del paradigma de la alteridad, así como sus aplicaciones a la ética o al análisis de los falsos misticismos. Colabora en el grupo de trabajo del Diccionario Dinámico de Ontología Trinitaria. Bien, pues presentada la mesa, vamos a ir dando los turnos de palabra y nos disponemos ya para escuchar al profesor don César Redondo Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias. Me sumo a todos los parabienes y palabras del señor decano. Muchas gracias por acogernos en la institución, en esta facultad. Bien, el señor decano ha introducido ya algunas claves del pensamiento de la ontología trinitaria, pero quisiera fijarme muy brevemente, no quiero alargarme, en presentar este volumen, el tema principal, que es una forma renovada del pensar, se debe a que propone ver la realidad no como algo separado o cerrado, sino como una red de relaciones vivas, basadas en el amor y en la comunión interpersonal como modos de conocimiento. Es cierto que acomete esta tarea sin desentenderse de las valiosas aportaciones que a lo largo de la historia ha ofrecido el pensamiento, especialmente en el ámbito filosófico y teológico, y manteniendo al mismo tiempo con ellas un diálogo constante, intenso e interesado. Para ello se inspira, como no, en el amor trinitario, las relaciones de amor, de verdad y de bien entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con una finalidad muy precisa, que es mostrar que todo ser existe en vínculo con los demás hacia un horizonte de unidad, y que la diferencia o la distinción no es de por sí una amenaza, sino un regalo. Invita, por tanto, a pensar desde la unión y no desde el aislamiento, a descubrir que amor y pensar, o el amor y el pensamiento, tienen que ir necesariamente juntos, porque solo desde la relación y el amor se comprende la verdad más profunda de la vida. Las relaciones de amor, las relaciones de conocimiento y de amor,
a la que invitan a conocer las personas trinitarias es una provocación para cualquier modo de pensamiento, especialmente para aquel pensamiento que se instala cerrado, hermético, y que el contacto con el conocimiento de lo personal abre un espacio insospechado de formas de conocimiento de la realidad. A partir de esta idea marco, esta presentación breve de lo que sería el propósito, muy grosso modo, del diccionario, y aunque quizá Piero Coda seguro que lo va a describir con mucho más detalle, contextualizo muy sintéticamente el modo y la manera que da origen a este primer volumen en español del diccionario. El diccionario se inicia en Italia como tal en el año 2021 con este manifiesto, aunque el trabajo venía gestándose desde años anteriores a través de seminarios, congresos, encuentros, reuniones, sin olvidar las diversas actividades y tareas académicas llevadas a cabo en el Instituto Universitario Sofía dello Piano en Florencia. Piero Coda es precisamente el director de orquesta de este proyecto y el alma mater que lo inspira sin cesar. La iniciativa ha ido reuniendo a miembros de diversos países, hasta expandirse a Estados Unidos, Francia, Hispanoamérica y España, aunque también va aprendiendo en otros países europeos. Pero me voy a ceñir al ámbito hispanohablante. En Hispanoamérica se trabaja en ello, en este campo, desde el año 2013, gracias al contacto fecundo que tuvo lugar entre Piero Coda y Juan Carlos Escanone, ya fallecido en el año 2019. Sin embargo, dicho trabajo tomó la forma concreta de una antropología trinitaria orientada al diálogo cultural entre los pueblos, y cuyas publicaciones y aportaciones están en estrecha sintonía con el Diccionario Dinámico de Ontología Trinitaria. En lo tocante aquí a España, la preparación, la adaptación y la traducción de este primer volumen se va llevando a cabo desde la primavera del año 2023 y reúne filósofos y teólogos españoles de Hispanoamérica, pero también participan otros investigadores y profesores de diversos puntos del continente europeo. El grupo, afortunadamente, continúa creciendo y trabaja con mucho entusiasmo e interés. Un entusiasmo que se viene compartiendo desde los seminarios anteriores. Este fin de semana, que sería el 5º seminario que se va a celebrar, se reúne de nuevo para dialogar precisamente en un tema concreto que nos toca de cerca, que son las huellas de la ontología trinitaria en la filosofía española del siglo XX, y en el que también aprovecharemos para instruir la planificación, para planificar volúmenes sucesivos. En relación precisamente a la filosofía y a la literatura españolas, me gustaría hacer una breve reflexión sobre el lugar que ocupa este manifiesto para una reforma del pensar en el interior de la tradición y de las raíces culturales hispánicas. Es decir, en qué sentido este volumen puede contribuir a reactivar y actualizar lo mejor de nuestra tradición. Lo concreto y trato de justificar a través de 3 tesis. La primera es que la ontología trinitaria encuentra un eco en el pensamiento español por su afinidad con la razón vital, una razón encarnada y abierta a la alteridad. Segundo, porque el pensamiento español concibe el pensar como diálogo, otredad y búsqueda compartida de la verdad. El yo se realiza en el nosotros, lo cual influye significativamente en la orientación de las perspectivas que podemos adoptar. Y por último, en la tradición del pensamiento español, repensar el pensamiento significa unir fe, vida, razón y amor, integrando filosofía y experiencia a partir del papel que desempeña la creencia y la razón poética. Una tarea relacional, creadora, comunitaria, donde la verdad se revela precisamente en la comunión.
En este sentido, destacan las numerosas iniciativas de los principales intelectuales españoles que antaño se preocuparon por reformar la cultura y la vida universitaria de nuestro país. Namuno, Ortega, Laín Entralgo, María Zambrano, Manuel García Morente y un etcétera, afortunadamente no interminable, pero sí muy rico a tomar en cuenta. A todos ellos les ha animado el incansable esfuerzo por superar las fracturas ideológicas y políticas que dificultan de cualquier modo, la convivencia. Por último, y en otro orden, pero no menos importante, no estaríamos siendo justos si en esta tarea olvidáramos la activa participación y el inmenso compromiso de la editorial Ciudad Nueva y de la Asociación Cultural Triálogo en el conjunto y en la concreción de todo este proyecto. A todos ellos, especialmente a nuestro Aurelio Romero, sin duda que reúnen muchos méritos otros, pero con quien hemos tenido contacto es con Aurelio Romero, que es además nuestro secretario editorial y de redacción. Muchas gracias por creer y por apostar por una cultura del diálogo y de la búsqueda de un verdadero y valioso pensamiento. A todos, termino, muchas gracias y no duden en adquirir este primer volumen si sienten un verdadero interés por descubrir una propuesta que invita a pensar sin duda de otro modo, sin que este otro modo equivalga a una ruptura con la razón, la tradición o la reflexión crítica, sino como una apertura renovada que integra y profundiza en lo que quizá ustedes ya conocen. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Tomás Jesús Marín Mena. Muchas gracias, Nacho. Gracias, César. Quiero. Un placer estar hoy presentando este primer volumen del Diccionario Dinámico de Ontología Trinitaria. Mi intervención va a concretarse en, digamos, que sirva de aperitivo para que, además de que compréis y leáis este manifiesto, también incluso podáis interesaros por todo lo que ya se está pensando y se lleva pensando sobre la ontología trinitaria. Entonces voy a tratar de dar 3 pinceladas sobre la prehistoria de la ontología trinitaria. Se puede discutir cuándo empieza la ontología trinitaria, bueno, o una vez que decimos que empieza en el Gólgota y en la resurrección de Jesucristo, pues a ver qué hitos podemos decir, pero yo creo que el hito fundamental es ese bello e intenso texto de Klaus Hemerle, un opúsculo de breve y densas páginas, en 1976. Klaus Hemerle, recién nombrado obispo, le manda una carta de felicitación a von Balthasar, contándole cuáles deben ser las tesis para una ontología trinitaria. Menuda felicitación, así se la gastaban. Pues quiero fijarme en tres momentos que son precursores de la ontología trinitaria moderna. El primero podemos denominarlo la prenda de la teología antigua y medieval para una futura ontología trinitaria, la prenda de la patrística y del medievo. El segundo momento sería el de la crisis de la modernidad, que significa la ruptura del pensar, la fractura entre la filosofía y la teología típicamente moderna. Y el tercer momento puede concretarse en la teología del siglo XX. Yo creo que podría resumirse en 3 nombres:
Karl Barth, Karl Rahner y Hans Humboldt Balthasar. Entonces, tratando de ver en qué momentos de la historia se ha pensado esto que dice Piero de Calcedonia, que la filosofía y la teología se dan sin mezcla y a la vez sin división, podemos fijarnos como en la patrística prenicena, Justino, Teófilo, Atenágora, Tertuliano, Orígenes, todos esos padres antes del Concilio de Nicea ya entienden que la teología va unida a la vida, que el pensamiento cristiano está unido a la catequesis, a la pastoral, que la santidad y la razón van de la mano. Por lo tanto, ahí ya vemos que se entiende como una unidad de distintos las dimensiones de la vida y del pensamiento cristiano. Si avanzamos, podemos fijarnos cómo en el Concilio de Nicea, del que este año hacemos el 1700 aniversario, con esa fórmula extraña, homoousios, misma sustancia, referida a que Cristo comparte la misma esencia de Dios, se estaba evocando que el ser está constituido por la relación, por la alteridad. Los padres nicenos, sin saber que estaban teniendo unas repercusiones metafísicas radicales, en el fondo, al pensar la Trinidad, estaban ya pensando el ser. Vayamos un poco más adelante, de Nicea, San Agustín pensó muy seriamente la Trinidad en su obra que todos conocemos. Pero en esa obra destaco unas intuiciones que tiene y San Agustín nos llega a desarrollar. Él dice: si ves la caridad, ves la Trinidad. Pero no quiso seguir demasiado, pero ahí nos legó ya esa intuición ontológica trinitaria, podemos decir hoy. Incluso San Anselmo, cuando dice creo para entender, nos está diciendo que la fe, la teología, no nos aleja del pensamiento, de la razón en su sentido radical, sino que nos adentra. Cuando uno piensa desde la fe, se adentra más en la realidad. O Joaquín de Fiore, que quiso mirar la historia, toda ella impregnada de un ritmo trinitario, también con sus deficiencias, pero del mismo modo ahí nos legó una hermosa intuición. O Santo Tomás, que ve y define las personas trinitarias como relaciones subsistentes. Y hoy somos capaces de ver que de algún modo no solo nos definía la Trinidad, sino que, aunque él no lo viera así, también las personas humanas estamos constituidas por la relación, por las relaciones. Y un último hito, pero podría bucearse mucho más, el de Buenaventura, que ha sido citado por el Papa Francisco en diversos documentos magisteriales, pues esa idea de que en la creación, en el mundo creado, vemos huellas, vestigios de la Trinidad por todas partes. ¿Por qué he dicho que estos son prendas de ontología trinitaria? Podría decirse que ya hay una ontología trinitaria ahí, pero es verdad que todavía no se había roto la relación entre la filosofía y la teología, entre la fe y la razón. Y la ontología trinitaria asume plenamente el desafío moderno. ¿Por qué se llega a la modernidad? Dicho en pocas y torpes palabras. ¿Por qué llegamos a esa brecha entre fe y razón? Algunos dicen que algunos medievales habían confundido en exceso el ser de Dios y el ser de la creación, o que confundían teología y filosofía, lo habían mezclado, o que Ockham, con esa idea de separar a Dios de la razón, ya había puesto el camino. En cualquier caso,
si vemos ya mucho más tarde a Immanuel Kant, ya no solo en su última obra llamada El conflicto de las facultades, que habla del conflicto de facultades de las facultades de teología y de filosofía, donde ahí ya deja la teología en manos de historiadores y racionalistas, sino que ya su proyecto crítico kantiano impide que la razón pueda hacerse cargo en sentido propio de las cosas de la revelación. Y en el mejor de los casos, lo que dejaba Kant para la teología era una subordinación para su propia perspectiva filosófica, digamos racionalista, una teología, un pensar la fe reducido a moral. Ya solo podíamos pensar, tiene una imagen muy curiosa, dice: si en el medievo, piensa Kant, o recoge Kant, se entendía la filosofía como la filosofía sierva de la teología, Kant dice sí, pero en la medida en que el siervo va delante del amo y le ilumina el camino con la lámpara en la oscuridad. O sea, para Kant es la luz de la razón natural la que debe alumbrar a la teología. Habida cuenta de la situación crítica en la que nos pone Kant, podemos entender la alternativa de Hegel, que, como dijo Barth y ha recordado Piero Coda, Hegel para la ontología trinitaria es una promesa fallida. ¿Por qué promesa? Porque Hegel, contra Kant, no quiere poner a Dios como límite último de la razón, desde el que ya no se puede pensar. En todo caso, es un límite que necesitamos para cerrar el sistema. Hegel dice: Dios en el principio, Dios como espíritu y el espíritu como logos, hemos de seguir su camino a lo largo de la historia. Un Dios que necesita mediarse en la carne, incluso un Dios que necesita la mediación de Cristo, que necesita la mediación de la negatividad de la cruz, pero un Dios que no llega a su plenitud en Jesús, sino que llega a su plenitud en la humanidad consciente de sí y en su última instancia en el Estado. O sea, al final, para Hegel, el camino de Dios lleva a que el saber absoluto se configura en la ética humana y en el Estado. Entonces, en este sentido, promesa fallida de Hegel. Pero todavía en el idealismo alemán podemos rescatar algunas voces muy positivas, como las de el viejo Schelling, de quien, por cierto, hizo su tesis de habilitación Hemerle, el de la tesis de ontología trinitaria, y de quien hizo su tesis doctoral el cardenal Casper. Schelling plantea que contra Kant y Hegel puede haber una filosofía que deje hablar a la revelación desde sí misma, intentando comprender los datos positivos, los contenidos de la fe, sin violentar desde un sistema racionalista reductivo. Entonces, Schelling seguirá siendo un gran amigo para los ontólogos trinitarios. Kierkegaard fue oyente y estudiante en esas lecciones que dio Schelling de filosofía de la revelación, otro hito importante. Y por último, dejando a un lado la fenomenología filosófica, que tiene mucha potencia para ese diálogo entre filosofía y teología, puesto que la fenomenología atiende a lo manifestado, a lo dado, al don, a la revelación que se da a la experiencia humana, pero dejando a un lado la fenomenología y el pensamiento ruso ortodoxo, vayamos a los tres últimos nombres: Karl Barth, Rahner y Balthasar. Barth, después de leer a Kierkegaard precisamente y a Dostoyevsky, hace un giro teológico radical, demasiado radical para algunos, pero dice: Dios lo que hace es poner en crisis y en juicio las pretensiones de absolutez
del hombre, tanto manifestadas esas pretensiones de absoluto en la religión como en la razón. Por lo tanto, Barth nos dice que la teología tiene que considerarse desde un nuevo gesto, un gesto de espaldas a la teología liberal que reducía el cristianismo a experiencia religiosa, es decir, el cristianismo a experiencia subjetiva, y un gesto, el de la teología de Barth, contra la teología natural clásica, que pretendía desde la razón natural probar la existencia de un Dios que se le escapa a la razón. Por eso Barth, en su gran proyecto La dogmática eclesial, comienza desde la revelación trinitaria de Dios, ya no como Hegel, que al final fagocita la Trinidad bajo el espíritu absoluto, bajo las pretensiones de la razón, sino empezando la doctrina cristiana y el pensar cristiano desde la Trinidad. Rahner, que puede ser como una especie de teólogo en las antípodas de Barth, pero creo que podemos invertir a un Rahner que ha sido estudiado durante muchas décadas, que es entender la antropología de Rahner desde su metafísica religiosa, que no deja de tener tinte idealista. Su tesis doctoral fallida porque no la entregó, aunque después triunfó literariamente, Espíritu en el mundo. Hemos tenido a leer a la antropología de Rahner desde el espíritu en el mundo y no desde su teología trinitaria y de la encarnación. Si vemos la teología trinitaria y la encarnación de Rahner, vamos a entender mejor su antropología, que dice que puesto que Dios trinitario en sí mismo es autocomunicación por el verbo, por el logos, entonces cuando Dios decide salir de sí y proyectar su posible encarnación, convierte la creación en una gramática de su comunicación. Es decir, con Rahner podemos ver que la creación está impregnada de una gramática trinitaria, del lenguaje trinitario. Y por último, Balthasar, amigo de Barth, amigo también de Rahner, que considera que el núcleo de la revelación cristiana acontece en la muerte y resurrección de Jesús. Y desde ahí, y esto es quizás lo más interesante de Balthasar, desde ahí la teología cristiana puede engendrar una nueva racionalidad que posibilite el diálogo plenamente consciente y maduro con el pensamiento filosófico de toda la historia y del presente. Y bueno, termino con Balthasar, que es el amigo de Hemerle, al que felicitó en su 70 cumpleaños con esas tesis de una ontología trinitaria, que es hoy una responsabilidad para todos nosotros y para este grupo de pensadores en torno al diccionario. Muchas gracias y escuchamos a Adrián. Muchas gracias. Tiene la palabra Piero Coda. Ante todo, un cordial saludo, disculpen mi español, y un sincero agradecimiento por la acogida recibida en esta Universidad Loyola y en particular en la Facultad de Teología, y a su decano, el padre Ignacio Rojas Gálvez. Es para mí la ocasión, entre otros, de renovación de mi gratitud al orden de la Santísima Trinidad, a lo que pertenece el padre Ignacio, en particular al padre Nereo Silanes. Como recordaba él, mi primera obra en otro siglo fue traducida por Estudios Trinitarios. Yo he vivido una muy buena relación entre todos estos años con los padres trinitarios en la Universidad de Salamanca. Y me recuerdo vívidamente en ese momento mi participación en el Congreso de 2002, aquí, el Dios Trinitario y la libertad del hombre, en esta facultad.
con una ponencia sobre el Dios trinitario, un Dios de libertad. También me brindó la oportunidad de visitar la magnífica ciudad de Granada por primera vez y me alegra volver ahora en esta feliz ocasión. Saludos a los profesores, a los alumnos, a los presbíteros de Granada y de otras ciudades de España, a todos los que quisieron participar de este momento. Gracias a la editorial Ciudad Nueva, que ha apoyado, aunque generosamente asumiendo los riesgos que implica, el proyecto de investigación y diálogo actualmente en marcha en torno a la ontología trinitaria, y en particular a Aurelio Romero Muñoz, quien nos ha acompañado desde el inicio con convicción, puntualidad, mucho trabajo y discreción. Soy honorado también de la presencia de Jesús Morán, copresidente de los Focolares. Pero, por último, pero no menos importante, gracias a César Redondo, no solo por su trabajo como coordinador de esta edición en idioma español de Manifiesto, sino también por su dedicación al grupo de investigación sobre ontología trinitaria que se está formando aquí en España. Y también, no es presente, ma espiritualmente ciertamente, a Carlos Andrade, quien revisó cuidadosa y expertamente la traducción, y a todos los participantes de nuestro grupo de ontología trinitaria. Gracias a Tomás por su muy preciso recorrido, muy importante recorrido de la historia de la ontología trinitaria, porque no es una novedad absoluta, es la novedad del cristianismo. Vivimos en una época marcada por una policrisis que nos apremia, desafiando nuestro discernimiento y nuestra responsabilidad. Es un tiempo, dijo lúcidamente el Papa Francisco, no de una era de cambio, sino de un cambio de era. Lo que hoy vuelve con fuerza a primer plano para prevalecer sobre la fuerza de la razón parece, y de hecho con demasiada frecuencia lo es, la razón de la fuerza. Por el contrario, las voces que denuncian esta tendencia inaceptable y que indican vías alternativas, realistas, son todavía muy escasas y cuando surgen son marginadas y silenciadas. Muy importante el discurso del Papa León a los movimientos populares de ayer. Esta tendencia de razón de la fuerza se combina y fortalece con la imposición de una tecnocracia aliada o más bien subordinada a la hegemonía del poder económico, firmemente sostenida en manos de unos pocos potentados que actúan en convivencia entre sí para dividirse la torta, muchas veces sobre una ideología que parece religiosa, persiguiendo sus propios intereses y erigiendo un sistema de manipulación de la comunicación de masas. Si esta tendencia prevaleciese, no estaríamos lejos de ese punto de ruptura que los expertos no dudan en llamar catastrófico para las condiciones de vida de todos, no solo de los más pobres y vulnerables, sino para la convivencia de los pueblos y la salud de nuestra casa común. Estas pocas referencias bastan para subrayar cómo la humanidad se encuentra hoy en una encrucijada. Es cierto que esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de su historia, pero
lo que estaba en juego era limitado, tanto en el espacio como en el tiempo, cuantitativa y cualitativamente. Por lo tanto, las decisiones tomadas podían ajustarse e incluso repararse, al menos en parte, o en todo caso reducirse en su alcance y consecuencias, porque en última instancia podían rastrearse y gestionarse dentro de un marco establecido y compartido. Hoy en día, esto ya no es así. El marco se ha resquebrajado. De hecho, se está desmoronando. Nos guste o no, somos una sola realidad, un solo cuerpo. Y no solo como humanidad, sino con el mundo que habitamos y del que formamos parte. Y este es en última instancia el desafío que debemos afrontar y ante el cual no podemos permitirnos el lujo de esconder la cabeza en la arena. Pero ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué? Porque en esta situación el rey está desnudo. Los múltiples desafíos que enfrentamos, vistos y descifrados en su interconexión sistémica, como nos invita a pensar la teoría de la complejidad, en cuanto a expresiones al final de un desafío único, raíz de todos los demás, que exige una respuesta integral y concertada, dan testimonio de que la carrera que hemos emprendido exige un cambio de paso, un cambio de ritmo. Persistir en esta carrera sin revisar su significado, sus métodos, sus medios y sus objetivos sería fatal. El hecho es que la ideología, aunque expresada de diversas maneras, que como una jaula de acero, para usar las palabras de Max Weber, ha terminado por enarcelarnos, no solo se muestra injusta e inhumana en muchos de sus efectos, sino también fundamentalmente distorsionada en sus presupuestos. No considera el quién y el con y para quién, el por qué y el cómo de lo que pretende lograr y la repartición de los resultados que alcanza. Pero descarta una porción ya enorme y sin embargo creciente de personas, grupos sociales y poblaciones enteras. Extingue subrepticiamente la pregunta decisiva sobre el sentido, el fin, la armonía de lo que persigue. No presta atención a los medios y efectos hipócritamente clasificados muchas veces como colaterales para alcanzar los resultados y las ganancias que, como atrapados en un vórtice imparable, sigue fijándose. Sin decir nada más que, desde todo, anestesia y expulsa del corazón y de la mente aquellas relaciones fundamentales, libres y hermosas, sobre las que se teje y florece la experiencia de una existencia rica y feliz. La relación con los demás, la relación con la naturaleza, la relación con aquel misterio que gratuitamente nos ilumina y nos hace soñar con el principio, la patria y la meta de todas las cosas. Se trata entonces de reinventar el proyecto que nos involucra a todos y que debe vernos no como simples y pasivos espectadores, sino como verdaderos y activos protagonistas dentro de sus propias condiciones de posibilidad y realización. Fácil de decir, pero ¿qué significa realmente? ¿Cómo, en otras palabras, se hace posible y realista salir del estado de resignación y de impotencia
en el que a menudo nos sentimos atrapados ante la enormidad de una empresa que se presenta ardua, fuera de nuestro alcance y de nuestras capacidades. ¿Dónde podemos encontrar recursos fiables y accesibles para un cambio de ritmo real y efectivo que en algunos aspectos representa incluso un cambio de sentido? Los recursos están en primer lugar dentro de nosotros. Están inscritos en el ADN de nuestro ser, que es a la vez nuestro deber ser y nuestro potencial ser. Y si miramos con atención, estos recursos son custodiados por las experiencias religiosas auténticas, como también por las experiencias auténticas de sabiduría, de poesía, de arte, que continúan promoviéndolos, incluso con todas las limitaciones y contradicciones de las cosas humanas, y hoy pueden y deben llevarlos a un florecimiento nuevo y inesperado. También la experiencia cristiana, y esto es ante todo un desafío a nuestra teología, debe ser redescubierta y valorizada como un precioso tesoro de estos recursos, a partir de una cuestión crucial como la de la imagen y la relación con un Dios que, alfa y omega, enmarca y acompaña con extrema discreción, pero con tenaz perseverancia el camino de la humanidad, defendiendo y alentando su vector decisivo e inspirando las relaciones que vivimos entre nosotros como seres humanos y con todas las criaturas que pueblan nuestra tierra, a la luz del misterio vivo de Dios mismo, revelado de una vez por todas en Cristo Jesús. En una palabra, el desafío que debemos afrontar hoy, escribe Edgar Morin, es repensar el pensamiento, repensar la visión de la realidad. Una expresión esta, repensar el pensamiento, que como subraya muy bien César Redondo en su introducción a la edición española del Manifiesto, tiene un saber originariamente hispánico, presto que proviene, en Edgar Morin, de Antonio Machado, en su Juan de Mairena. Se trata de reactivar el compromiso de interpretar y transformar la realidad en la medida en que nos compete y nos solicita en el horizonte de la verdad y del bien de todos, para darle alas de belleza y herramientas de concreción. Y esto significa ante todo reabrir nuestro pensamiento, no solo abstractamente, ma en la verdad del pensamiento, en la realidad del pensamiento, en nuestra vida, a un horizonte donde, como atestigua la fe en Jesús, aparezca y se haga presente en nosotros e entre nosotros el otro del pensamiento mismo y de la nuestra historia, que es su compañero secreto y amigo. No el absoluto perdido en la noche de las tinieblas, sino el misterio vivo de luz, siempre mejor, que acoge en sí mismo, en la palabra y en el amor, el arco iris multicolor de la realidad y lo ilumina de amor, de belleza, de alegría, de esperanza. La comisión de la que partimos como grupo de búsqueda en la ontología trinitaria es que en las entrañas de la revelación cristiana, como decía el gran teólogo y filósofo italiano Antonio Rosmini, está custodiado en estas entrañas un recurso de iluminación
y de transformación de los tiempos que vivimos, que tiene su fuente en Dios uno y trino, que se revela y se nos comunica en Jesús y que la tradición de la Iglesia ha comunicado lungo los tiempos. ¿Qué significa, en efecto, ontología trinitaria? Significa que la verdad de nuestro ser y de nuestra experiencia y de nuestro destino reside en los vínculos, en las relaciones, en estar conectado con Dios y con los demás, y con la naturaleza. Como escribe Papa Francisco en la Laudato Si, son de 10 años de su publicación. Dice Papa Francisco, para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Las personas divinas son relaciones subsistentes y el mundo, creado según el modelo divino, es una trama de relaciones. Las criaturas tienden hacia Dios y a su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa. Esto no solo nos invita a admirar las múltiples conexiones que existen entre las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una clave de nuestra propia realización. Porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Fin de la cita. En todo esto hay que destacar una cosa. Recordado el padre Ignacio, el sentido de la existencia no reside simplemente en el vínculo binario entre dos realidades, dos personas, que al final permanece cerrado sobre sí mismo, con riesgo de implosionar, sino que es un vínculo con tres términos, donde el tercero define el espacio de vida, la apertura inagotable de la relación entre ambos, y por esto mismo se define propiamente como trinitario. No es la dialéctica hegeliana, es una relación trinitaria. Creemos que esta visión trinitaria del ser y del pensamiento, y del método del pensamiento, es el recurso de nuevo pensamiento de lo que filósofos, científicos, sociólogos, psicólogos sintieron la necesidad y que se pusieron a buscar tras el fin de la modernidad a lo largo del siglo XX. Ontología trinitaria, según la fórmula que el gesto original de Klaus Semmerle, como recordó Tomás, ha vuelto a proponer con vigor y visión, significa esto: la verdad, la belleza, el sentido del ser es en el vínculo de una reciprocidad libre y abierta al infinito, porque custodiada y promovida por un Dios que es amor, que es Trinidad. La prioridad, decía citando Edgar Morin, es precisamente esta: repensar el pensamiento. Porque el pensamiento, esta es la importancia de una facultad de teología como esta, el pensamiento es el capital más preciado que tenemos hoy, indispensable para discernir críticamente el presente y imaginar responsabilmente el futuro. Y sin embargo, es como si el ojo del pensamiento se hubiera vuelto ciego hoy en día, dice Edgar Morin. No ciego en relación con lo que es objeto de cálculo y tiene derecho a ser un instrumento, como nos advirtieron Franz Rosenzweig y Martin Heidegger, la escuela de Frankfurt,
sino en relación con lo verdaderamente esencial, lo que está lleno de valor y es decisivo para nuestro destino. El pensamiento se vuelve ciego cuando mira las cosas e incluso las personas, lo vemos en estos días, en la guerra, como objetos de manipulación para el propio uso y consumo, para los propios proyectos, y no las ve en su verdadera realidad, tal como son y están llamadas a ser cuidadas con atención, con asombro, con gratitud, con ternura. Este ver dentro y más allá y en relación propio del pensamiento no puede ser delegado y mucho menos ejercido por ninguna máquina, ni siquiera por la que impropiamente se llama inteligencia artificial, lo cual es una herramienta excelente y útil que nos permitirá alcanzar resultados antes impensables, pero sigue siendo precisamente eso, una herramienta buena para realizar tareas incluso asombrosas según una lógica computacional, pero no para pensar, para amar, para encontrar el otro, captar la verdad, perseguir el bien con el ojo transparente y amoroso de la mente y del corazón. Y precisamente de esto se trata. Si el ojo del pensamiento se nubla hasta la ceguera, todo acaba cayendo en la oscuridad. También hemos la percepción de esto. La oscuridad es la realidad. Como nos advirtió Jesús, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánta oscuridad será? La salud del ojo, del alma y de la mente coincide con su capacidad de ver las cosas y las personas, los proyectos y las obras en la luz. Y la luz es el amor de Dios, es Dios. Coincide en última instancia con la pureza del corazón de quienes reciben la promesa de la alegría de ver la verdad y la belleza de todo lo que existe en su definitivo horizonte de luz. Repensar el pensamiento para despertar la conciencia. Aquí están los fundamentos sin los cuales es imposible discernir el significado del desafío hoy y abordar responsablemente su gestión. Esto es esencial, yo pienso, pero no lo cuenta todo. Porque hay un recurso que la propia complejidad e interconexión de las distintas dimensiones de la realidad que vivimos, y más aún el destino compartido que nos une a todos, invitan, o mejor, impulsan a redescubrir, implementar, experimentar y potenciar el recurso trinitario de la reciprocidad. Uno no piensa nunca ni ejercita el pensamiento y la conciencia solo, sino siempre frente a, junto con, agradeciendo y para los demás. Ante todo Dios, a los hermanos y las hermanas. Escribió Hilario de Poitiers, nemo novit nisi invicem. Ninguno conoce, piensa, sino en reciprocidad. Nemo novit nisi invicem. Reciprocidad. No en la lógica plana y en el último término autorreferencial del Deus des, sino en la lógica libre y agradecida del don que, escribe Paul Ricoeur, como lo he aprendido de mi estudiante Raúl Buffo, corresponde a otro don que es un segundo primer don. Es segundo el don del otro.
el don que corresponde al don de quien toma la iniciativa, porque temporalmente viene después, pero es también primero, cuando no es exigido y vivido como intercambio debido, sino que es también libre y gratuito, es decir, es un verdadero don, es un regalo. Este es el secreto de la libertad que nos enseñó Jesús. Este es el secreto de la verdad y de la justicia, un secreto llamado amor, agape. Y aunque pueda decirse de tantas maneras, hasta diluirse y perder todo color y sabor, al principio y también al final, el amor es una sola cosa, la cosa más extraordinaria y simple y verdadera y definitiva que no es dado de experimentar. Porque, como decía San Agustín, en ese momento San Agustín es muy importante en la Iglesia Católica, tornado muy importante, bien. El amor es amar, ser amados, tender a ser uno en la distinción, en la libertad, uno con el otro y con todos, llegando así cada uno a ser verdaderamente el mismo. No es esta, en definitiva, la gramática en la que está escrita toda la realidad en sus diversos niveles de expresión. No es esta la sintaxis con la que la conciencia está llamada a regular libre y responsablemente las relaciones con las demás personas y con todas las cosas. La gramática y la sintaxis de la reciprocidad, reciprocante, que se desarrollan según una lógica y un ritmo que son los de la gratuidad y de la gratitud y de la gratuidad. Primero siempre gratitud, porque primero sin duda recibimos todo. Y luego gratuidad, porque el don recibido, el don que somos, se expresa como lo que es un don, cuando a su vez lo devolvemos libremente. Como escribe el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿No es esta más bien la ley de la verdadera libertad testimoniada por Jesús? Gratis recibisteis, dad gratis. Podría parecer una utopía, sobre todo si lo vemos en el oscuro contexto del escenario en el que vivimos hoy. Pero si lo pensamos bien, como escribió Oscar Wilde, una mapa de camino que no incluya la utopía ni siquiera merece una mirada, porque excluiría el único país al que la humanidad llega continuamente. Y luego aquí se trata de algo más. El país hacia el cual la humanidad quiere continuamente llegar es la tierra donde fue sembrada de una vez para siempre aquella semilla que, caída en tierra y muerta como el grano de trigo, no quedó sola, sino que floreció y florece siempre de nuevo en una espiga inesperada y multiforme. De las más pequeñas de las semillas, es como un grano de mostaza, pero está destinada a producir ramas tan grandes que las aves del cielo puedan anidar a su sombra. Dentro de esta semilla está el ADN del hombre, porque ahí está el ADN de Dios, como en el cielo, así en la tierra. Un Dios Trinidad, dice la fe cristiana, don recíproco de sí, gratuito y agradecido, exuberante y inagotable, en la alegría de la libertad que se extiende y se multiplica sin excluir a nadie. Así pues, lo repito con Morin,
lo que parece improbable no es, en última instancia, imposible. Por supuesto, enfatizó en una de sus últimas entrevistas, 64 años me parece que tiene, enfatizó esto. Por supuesto, parece imposible cambiar de dirección, pero todos los nuevos caminos que la historia ha explorado han sido inesperados, fruto de desviaciones que luego pudieron arraigarse, convirtiéndose en tendencias y fuerzas históricas. Conclusión. Jean Danielou escribió hace 60 años, teólogo ordinal: el fundamento de la realidad es el amor, la comunión, la Trinidad. Una revelación prodigiosa. Parece imposible que los cristianos, poseedores de este secreto último de las cosas, capaces de penetrar con la mirada de Cristo, es muy bello eso, penetrar con la mirada de Cristo, el nous Christus de lo que habla San Pablo, en el abismo del misterio oculto en el que todo está inmerso, ignoren la importancia fundamental de este mensaje. Tomar en serio este secreto, hacerlo interactualizar y ponerlo a prueba asumiendo el desafío de nuestro tiempo, es nuestro compromiso, que nos une filósofos, teólogos, más allá de las tradicionales y ya superadas cercos confesionales. De aquí nuestro diccionario. Y me parece que una última cosa que debo decir, que la presencia a través de esa publicación de este diccionario aquí en el ambiente cultural teológico hispánico es una gran riqueza. ¿Por qué? Porque mi experiencia personal, el encuentro con la cultura, con la teología, con la mística hispánica ha despertado en mí el deseo de descubrir con gratitud las huellas y acoger con esmero las semillas custodiadas por el humus fértil e intensamente arado, tan lleno de experiencia, pensamiento, arte, mística, teología, de esta bella y entrañable tierra de España. Los tesoros de una inmensa cultura, de esta luz trinitaria de gracia amasada a lo largo de los siglos, y que ahora se extiende casi en éxodo en feliz labor de vida nueva. A partir de la profecía de aquella razón vital, recordada por César, vaticinada y declinada por los grandes testigos del pensamiento hispánico desde el final del siglo XIX y durante el siglo XX, rebrotando el torrente de agua viva que desde la inspiración y el testimonio, por ejemplo, de la Orden de la Santísima Trinidad, es una intuición maravillosa. Yo he estudiado un poco el carisma de Juan de Mata en relación con la tradición agustiniana, el Orden de la Merced, y después, desde el corazón del siglo de oro, la visión mística de Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, doctores de la Iglesia, el desempeño espiritual, social y cultural de Ignacio de Loyola, el símbolo del peregrinar humano a lo largo del tiempo en pos de la patria tan buscada y que se nos muestra en el Don Quijote de Miguel de Cervantes, una grande metáfora de la peregrinación hasta la Trinidad. De ahí
que a partir de nuestro encuentro brota la curiosidad que nos atrae y nos impulsa a descubrir el sabor del sentido y el valor de este testimonio de experiencia y de búsqueda, la promesa que preserva y promete con el acento inconfundible y precioso que le es propio y en que resuena de modo singular aquel nuevo canto del estar en la realidad con todo nuestro ser, como gusta mucho a Jesús Morán, estar en la realidad con todo nuestro ser, hasta el abismo de los infiernos donde solo el Hijo del Hombre hecho carne puede finalmente descender para recoger allí, desde dentro y desde abajo, lo que de nosotros parece irremediablemente perdido, en la aventura de aquel nuevo pensar a que humilde y responsablemente se siente llamada una ontología nacida de las entrañas de la revelación. Muchas gracias de vuestra escucha. Muchísimas gracias, Piero. Podemos abrir ahora, si les parece bien, turno de palabras, de preguntas, de intervenciones, algún input que surja y que queramos compartir. Están disponibles los tres, yo menos. Mejor a ellos. Jaume. Bueno, muchas gracias por la presentación interesante y bella. Además, sabéis, yo soy profesor de ontología de religiones aquí mismo, y me parece muy importante la ontología trinitaria en el diálogo, especialmente con la tradición budista, para quien el ser es relación, sobre todo en su debate con el hinduismo histórico. Por tanto, muy interesante. Pero yo reconozco que soy jesuita. He hablado que había a mediodía esta presentación con ontología trinitaria y más de uno, podríamos decir, ha fruncido el ceño. Bueno, con el título así. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué nos interesa creer en la ontología trinitaria? No simplemente, porque si la Trinidad ha creado el mundo, alguna marca tendrá que haber dejado ello, ¿no? Sino, ¿por qué nos interesa socialmente, políticamente? ¿De qué manera es una buena noticia para los pobres esta ontología? Yo entiendo que, por ejemplo, Fratelli Tutti, donde la palabra relación es prácticamente, de las que más salen, junto con la fraternidad, y donde al final hay una oración a la Trinidad, aunque no aparece en el resto, pero tendría mucho que decir políticamente, económicamente, socialmente. ¿Por qué nos interesa? ¿Puedo responder en italiano? Tu sì, claro. Un bravo gesuita parla. Così sono due cose molto importanti che hai detto, mi pare. Una, il significato questa visione trinitaria della realtà nel rapporto con le grandi religioni, soprattutto dell'Oriente. Perché? Perché effettivamente dobbiamo dire che le grandi sapienze e religioni dell'Oriente, l'estremo Oriente, sono il grembo di una ontologia diversa da quella greca e complementare con quella greca, e che per certi versi è più permeabile a una inculturazione della fede cristiana che non la tradizione occidentale, proprio per questo primato della relazione, al di là della sostanzialità dell'essere, no? Penso che storicamente, come ci insegna San Paolo, che è stato chiamato, spinto dallo Spirito Santo, non andare verso Oriente, ma andare verso Occidente, forse si può dire perché il cristianesimo, la fede cristiana, in un primo tappa grande della sua storia, doveva inculturarsi dentro la cultura
greco-romana, latina, come ha mostrato per esempio il Concilio di Calcedonia, dove il concetto di usia, appunto, lo ricordava Tomás, no? Attraverso la invenzione della omousia, diciamo, viene praticamente aperto a una dinamica di relazionalità. Ma a questo punto occorre recuperare tutta quella visione ontologica che è propiziata dalle religioni dell'Oriente, cioè dove il primato della relazione, diciamo, può trovare una possibilità di espressione. Il primato della relazione è anche il primato, in fondo, della compassione, diciamo, nella tradizione buddista, e anche di una comprensione della kenosi, cioè la dinamica dell'agape, come ci dice San Paolo alla lettera ai Filippesi, implica una dinamica di svuotamento, e kenos se auto, cioè non considera un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso. Ora è molto interessante che per esempio la scuola di Kyoto, con Masao Abe, eccetera, con cui ho avuto dei contatti in un dialogo molto intenso, come dire, recuperano la visione trinitaria attraverso questo principio di un dinamismo agapico che implica un momento di kenosi, di espropriazione. Quindi io penso che questo dell'ontologia trinitaria è un cammino aperto proprio. Tempo fa ho scritto un libro intitolato, non è, diciamo, molto politically correct, soprattutto a Roma, intitolato Il Logos e il Nulla. Cioè, diciamo, finora, diciamo, il pensiero cristiano si è confrontato con il Logos occidentale, greco, eccetera, ma c'è questa questione del nulla, che sono le grandi tradizioni dell'Oriente, che non è un nulla negativo, un nulla positivo, un nulla dilagante. Come dicono alcuni autori, siamo in questo passaggio del terzo millennio. In fondo il cristianesimo in Oriente, insomma, non ha fatto ancora storia, non è entrato nelle grandi, no? Se non grazie alle profezie della tradizione gesuita, insomma. Quindi per me è fondamentale. Ti dirò che ho avuto per me un dottorato honoris causa da una università buddista a Taipei proprio su questo tema, quindi mi sembra che ci sono delle possibilità interessanti. La seconda cosa, qual è la dinamica sociale, economica, eccetera? È evidente che un pensiero trinitario di questo genere, dove appunto lo faceva vedere anche Tomás, no? La dinamica trinitaria non è in excelsis solamente, ma in Cristo, nello Spirito, diventa la grammatica e la sintassi delle relazioni, è il principio più rivoluzionario per reimpostare, diciamo, le dinamiche politiche e le dinamiche economiche. Non è per niente che, diciamo, in questo progetto dell'ontologia trinitaria è anche in stretta relazione con quei progetti di economia sociale ed economia di comunione, di cui ad esempio già Benedetto XVI parla nella Caritas in Veritate, dove dice: il principio di relazione deve diventare un principio in cui la metafisica cristiana e la teologia cristiana entrano in relazione con le scienze sociali, eccetera. Quindi questo è fondamentale, si tratta di articolarlo, di pensarlo, e ti dirò che proprio in questo momento col gruppo italiano siamo arrivati a 10 volumi e vogliamo impostare uno studio sulla teologia politica, tenendo presente l'esperienza che è stata fatta in Latino America, no? La teologia del popolo, la teologia della liberazione, eccetera, la teologia politica di Metz, eccetera, dove si vedono delle linee che richiedono in questo momento storico, dove
siamo in un cambio di paradigma di interpretazione del rapporto tra, diciamo, la visione cristiana e il mondo politico. Cioè, noi abbiamo una visione come quella degli Stati Uniti d'America in questo momento, con i suoi rappresentanti. Abbiamo una visione come quella di Putin in Russia. E tutte e due sono legate o coperte, non so quanto, non voglio dare dei giudizi morali, ma politici, storici bisogna darli, sono legate a una reinterpretazione ideologica del cristianesimo, certe forme del cristianesimo, l'una e l'altra. Ora, mentre la posizione della Chiesa cattolica, non solo a livello, diciamo, del Magistero, attraverso anche Francesco, ma adesso anche Leone, il discorso di ieri fatto da Papa Leone è forte, molto forte su questo, si trova la Chiesa cattolica a dover reinventare, diciamo così, la sua teologia politica e anche la sua dottrina sociale riguardo alla fraternità in politica e alla condivisione dal punto di vista economico. Quindi è un lavoro sul quale vogliamo impegnarci ed è fondamentale, io penso. Cioè, non possiamo perdere la profezia della teologia della liberazione, della teologia del popolo di Dio, la memoria passionis di cui parla Metz, non possiamo perdere il grande significato profetico della Gaudium et Spes, della Populorum Progresso. Dobbiamo dargli un fondamento saldo, che è quello, io penso, di questa antropologia trinitaria, e muoverci in questa direzione. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Sobre la dimensión social de la teología trinitaria, solo una palabra de autocrítica, y es que evidentemente los planes escolares de teología se hacen con un sentido, pero yo creo que no estamos a la altura de que la Trinidad diga algo para la sociedad, porque las áreas de la teología, hemos hablado de la brecha entre filosofía y teología, pero sí que tenemos una brecha entre la dogmática y la moral. ¿Cómo va a impregnar? Perdón por la provocación, se puede discutir, pero pienso que tenemos que reparar esa herida, las brechas internas de las áreas teológicas. Creo que es un gran desafío. Que no estoy en contra de la especialización, pero eso me lleva en cierta manera lo que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, Juan Pablo II también en la Veritatis Splendor, cuando hablaba de las separaciones tan drásticas y las consecuencias tan nefastas de la razón y la fe de la moral, que si van por separado, efectivamente perecen cada una por su lado. Y al final quien paga los platos rotos son todas las deformaciones del amar y de la relación que se suceden una tras otra en la vida social, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI también ha señalado, a raíz también del pontificado y de los escritos de Juan Pablo II, que lo que precisamente en el mundo de hoy, o desde que se instaura ese antropocentrismo de la razón a partir del mundo moderno, que tiene sus logros y sus aportaciones, lo que no está en crisis es precisamente el discurso de la fe, que se le ha dejado ciego, se le ha dejado tuerto, sino es precisamente el discurso acerca de la razón. Es decir, ¿qué entendemos por razón? ¿Qué modelo de razón es el que tenemos que emplear también para dialogar con lo trascendente, que es un modo u otro modo de decir, de dialogar entre las personas y efectivamente en alteridad? Podríamos decir que el dominio del pensamiento se convierte muy fácilmente en el dominio de las relaciones y en el dominio del otro. Por eso interesa dominar tanto el discurso, y el discurso se cierra tanto
que se termina despreciando y deformando, como decía Piero y recordaba, convirtiendo al otro ciertamente en un objeto, ¿verdad? La alteridad y los diversos juegos de relaciones que hasta el fondo se pueden establecer en esa alteridad, en ese descubrimiento de la verdad de lo personal, y que eso transfiere una bondad al pensamiento, todo eso es un pozo por descubrir y que se puede volcar sin ninguna duda en la reflexión política. Pero claro, en la reflexión política que recupere ciertamente en su entraña, como ya se llevó a cabo en la antigua Grecia. Platón, Aristóteles no podían entender una política que no tuviera como base una reflexión ética, una reflexión del bien. Precisamente la reflexión ética es la garantía de que la política piensa en la alteridad desde la verdad misma de la persona. Es decir, qué lejos está la reflexión política de una fundamentación antropológica. Qué lejos está incluso el mismo modelo ético imperante de una verdadera reflexión personológica, personalista. Es un encuentro con el otro que abre precisamente a un pensamiento del otro como vía de lo trascendente, que me descubre en el otro la oportunidad de amar y me abre precisamente el camino para descubrir a Dios en ese amor que se revela. No contrario al mundo o como algo distinto, extraño al mundo, sino como la entraña del mundo. Decía Piero a propósito de Rosmini, las vísceras de la revelación en realidad están dentro de las vísceras de la alteridad y de lo personal, porque somos imagen y semejanza de Dios. El drama ha sido obviar eso o querer enterrar eso. La modernidad, repito, con sus aportaciones y sus logros, ha olvidado una dimensión fundamental que intenta recuperar Ortega de alguna manera con la salvación del yo en la circunstancia, y se empieza a hablar precisamente aquí en España de la importancia de salvar el sujeto y de salvar la relación en la relación del nosotros. La modernidad no piensa en esa clave del nosotros, pese a que simultáneamente está desarrollando un discurso político basado en un pensamiento democrático. Lo paradójico es que ese pensamiento democrático va renunciando cada vez más de un discurso sólido acerca de la persona y acerca de la sociabilidad de la persona y acerca de los principios fundamentales y nucleares que deben regir la vida social y que deben pertenecer al patrimonio cultural, porque ese es otro de los aspectos. ¿Qué cultura tenemos? ¿Qué se aprecia en la cultura? Si la cultura realmente está garantizando unos mimbres realmente humanistas, o como también decía Piero, está envenenado de una tecnocracia, de una instrumentalización de todo, de una deformación incluso del concepto de ciencia, ¿no?, que termina deformando también el mismo concepto de razón, pese a que progresamos tecnológicamente. Esa es la paradoja. Hay un progreso tecnológico, pero al mismo tiempo hay una involución en lo humano. Entonces, a esto contribuye el discurso, la novedad, que efectivamente es la novedad misma del cristianismo en el diálogo con la cultura, pero con la verdadera, ¿no? Ratzinger, en Introducción al Cristianismo, y ya termino, dijo una cosa que me parece fundamental. Cuando el pensamiento filosófico y teológico propiamente cristiano tuvo que elegir pareja de baile, no eligió como pareja de baile a la mitología. No se encontraba cómodo identificándose con el pensamiento mitológico de la antigüedad y ahí encontrar su casa, no. Con quien le interesaba inculturizar y dialogar es con la filosofía,
con el neopitagorismo, neoplatonismo y todas las derivaciones de los planteamientos gnósticos que tenían un trasfondo filosófico y que planteaban también, desde diversos puntos de vista, el tema de la salvación. Porque de lo que el arrianismo, por ejemplo, no quiere oír ni hablar es de la salvación. No aparece absolutamente en ningún escrito de Arrio la voluntad de que el discurso arriano se enfoque en la salvación del sujeto. Y precisamente ese es el campo en el que le interesa dialogar a la razón cristiana. Salvar el sujeto. ¿Y qué significa salvar el sujeto? Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿O damos por concluido el encuentro? Creo que hay una especie de digestión de todo lo que vamos escuchando, así que enhorabuena de nuevo a la editorial. Muchísimas gracias a los tres ponentes y quedamos emplazados para el segundo volumen, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes.